Bien, buenos días queridos hermanos. Buenos Como días. buen esposo de una psicóloga, voy a aplicar un test para ustedes esta mañana. Se va a llamar ¿qué tan preocupados somos? Y vamos a hacerlo de una dinámica simple y sencilla. Vamos a bajar un dedo si cada respuesta es positiva. Yo les voy a dar unas preguntas y ustedes van a decir sí, y si es la respuesta negativa no lo bajan el dedo. La primera, ¿sienten la necesidad de tener el control de la mayoría de las situaciones? Ya, yo ya bajé una. Segunda, ¿la preocupación interfiere con sus relaciones más cercanas, su cónyuge, sus amigos, sus padres? ¿Sí o no? Yo también voy a bajar. ¿Trata de controlar el tiempo y actividades de los demás? Ya, usted lo sabrá. ¿Siente que las preocupaciones le llevan a tener síntomas físicos como palpitaciones, mareos y sudores? También voy a bajar yo. Recuerden que estamos en la iglesia, hay que ser honestos. ¿Te resulta difícil aceptar las decisiones de otras personas que piensen diferente a ti? ¿Con cuántos dedos se quedó? Muy bien, hermanos. Por favor, nos ponemos de pie y agradecemos a la Organización de Psicólogos Paulina y Asociados por este test que nos ayudó y que nos va a ayudar para el mensaje de esta mañana. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias por este día que nos da, Señor. Primeramente te doy gracias porque tú has permitido que tu iglesia se reúna el día de hoy. Poder alabarte, poder escuchar tu palabra, poder encontrarnos con los hermanos, Señor. En este mundo, Señor, tan contaminado por el resultado de nuestro mismo pecado, Señor, por el resultado que hemos dejado, Señor, que el diablo siga maquinando en muchas cosas, Señor. Te pedimos perdón por ello, Señor, y en este momento, Señor, por tu nombre, Señor, queremos seguir trabajando como tú nos mandas en tu palabra, ser la luz del mundo, Señor. Aunque las otras personas nos vean raros, Señor, nos vean extraños y nos digan locos, Señor, como dice tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, a los que están presentes aquí, a los que tal vez no han podido venir, Señor. Y en esta mañana, Señor, te quiero pedir especialmente por mis queridas hermanas, Señor, mujeres, que en esta prédica especialmente, Señor, has movido a mi corazón, Señor, a poder ayudar de alguna manera como hijos tuyos, Señor. Te pido que bendigas nuevamente este culto, Señor, que el diablo no interfiera en lo que tú quieres decir a tu iglesia y que más bien el corazón se abra para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A mis queridas hermanas en Cristo, en una sociedad tan atacada por filosofías presionantes, ideas que prometen libertad y comodidad para la mujer, te invito a que junto a la palabra de Dios descubras cuál es el propósito de Dios para tu vida. Hermosa dama o señorita, ya sea en la iglesia primeramente con tus hermanos en Cristo o en donde te desenvuelves más como madre, esposa o hija. Primeramente, Dios no se equivoca al proteger la semilla misma de su creación. El mundo, por el contrario, siempre ataca y destruye todo a su paso. Desde el principio esta distorsión de la palabra de Dios ha traído un declive total a la sociedad y ha causado tanto en el orgullo del corazón de las mujeres que palabras como sumisión, como rol, servicio, han sido catalogadas como denigrantes, lo que a nuestro Padre en el principio de la humanidad lo llamó ayuda idónea. En este mensaje quiero tocar una problemática que ha sido un poco abandonada por parte de la iglesia últimamente, pero que es nuestra responsabilidad como iglesia y como varones guiar a nuestras queridas mujeres por el buen camino. Ahora, como dijo la hermana Daniela incluso en la dirección, yo estoy casi seguro que las hermanas están un poco cansadas de que hablemos de ustedes como hombres solo evocando Proverbios 31, ¿no? Que es nuestra segunda cita bíblica. Que por cierto, bueno, son las características de Dios para una mujer cristiana, la que un hombre cristiano busca para casarse, o la llamada mujer ideal. Sin embargo, el autor de este versículo de Proverbios se centra en más cómo debe ser una mujer y no todo lo que vive
y enfrenta a una mujer cristiana en su día a día. Nos olvidamos también de un punto importante, que nuestras queridas mujeres también son pecadoras, también son humanas, también sienten envidia, también tienen orgullo y prejuicios que nublan su corazón, también son tentadas y atacadas por el enemigo, pero Jesús también murió por ellas para perdón de sus pecados. Hoy quiero hablar a esas queridas mujeres que quieren cargar todo lo que no deben cargar. A esas mujeres que se preocupan por 5 cosas a la vez. Esas mujeres que se sienten culpables cuando no cumplen con una perspectiva impuesta o autoimpuesta. A esas mujeres que tal vez sienten abandono y lo cubren con muchos mecanismos de defensa. Querida hermana, Dios te ama. Te pide primero que tu corazón se abra para Él. Que seas una mujer diferente a las mujeres del mundo. Dios te manda a tener un carácter suave y apacible, sumisa a su amor y misericordia. Que muestres el amor de Dios con paz, con tranquilidad. Que seas la mediadora entre la dureza de un hombre y la prudencia de un buen hombre. Dios te llama a desempeñar y disfrutar tu rol como mujer. Querida hermana y hermano, hasta imperios han caído por la cizaña de una mala mujer. Pero también la influencia de una buena mujer puede llevarnos a ser mejores hombres para la gloria de Dios. Recordemos el versículo de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si me pueden acompañar, queridos hermanos, vamos a abrir Génesis 2, del 18 al 23, nuestra primera lectura, para poder conocer el plan original de Dios para la mujer. Génesis, primer libro de la Biblia, 2, del 18 al 23, y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, Jesús tenía en cuenta toda esta problemática de la mujer y la distorsión del hombre al mandamiento de ayuda idónea. Más aún en la Jerusalén del siglo I, dominado por el machismo. La mujer tenía muchas responsabilidades en el cuidado de su familia. Vamos a ver un ejemplo. Incluso en el día de reposo, esto significaba más trabajo para ella. Mientras que para el hombre el día de reposo era para el reposo absoluto, la mujer tenía que preparar comida extra para los días que no podía cocinar, tenía que llenar los aceites de oliva para las lámparas, había que llenar las tinajas para los baños matutinos de la familia, la casa debía ser aseada y toda la familia tenía que tener ropa limpia para el día siguiente. Es bastante interesante que en medio de todas estas responsabilidades de la mujer que quería agradar a Dios en ese tiempo debía hacerlo por medio de obras. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ella sentía que era lo único que le quedaba. Recuerden que en ese tiempo las mujeres no podían entrar a las sinagogas, que era la iglesia primitiva de ese entonces. Ellas se quedaban afuera. Había un llamado atrio de las mujeres, pero no podían entrar más allá. No podían ser testigos para un caso, no podían tener propiedades, tenían derechos de educación precarios, etc. Peor pensar que podían integrar un gobierno o el Sanedrín, que eran los altos mandos de la justicia judía en ese entonces. En ese tiempo es donde Jesús comienza su ministerio. En ese tiempo cuando Jesús vino y le dio la importancia que la mujer necesitaba. En ese tiempo donde le recuerda a la mujer que agradar a Dios no depende de su preocupación por hacer obras o por hacerlas rápido, sino en su corazón sumiso y agradecido.
Ahí donde Dios ve una sociedad machista por naturaleza, fue una mujer quien lo vio primero después de su resurrección. Fue una mujer quien fue bendecida con esta gran responsabilidad de traer en su vientre al Salvador del mundo. Jesús sabía cómo era su creación, querida hermana. Sabía cómo piensa una mujer y los problemas que la aquejan. Cuando conocí a mi esposa, yo estaba un poco nervioso. Porque aunque todos ustedes no lo crean, yo no soy muy elocuente. Pero mi esposa, en cambio, era muy social y tenía mucha facilidad de palabra. Además, mientras yo me concentraba en una cosa, ella podía hacer como 4 cosas a la vez. Yo sinceramente me sentía mal, porque decía, ¿cómo es que puede hacer tantas cosas a la vez mientras ya a duras penas puedo con una? Así que me puse a investigar y llegué a este estudio europeo que dice lo siguiente. Atentos. Aunque la creación de Dios y la sabiduría popular dice que las mujeres tienen la capacidad de realizar múltiples actividades a la vez que un hombre, ahora un estudio de la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra, lo demuestra. 50 hombres y 50 mujeres participaron en este estudio que tuvieron que realizar principalmente 3 tareas. Primero, simples cálculos aritméticos. Luego, encontrar restaurantes marcados en un mapa. Y finalmente, la búsqueda de una llave perdida en un campo cualquiera. A eso los investigadores sumaban otro factor. Mientras se realizaban todas estas actividades, las personas recibirían llamadas telefónicas donde les hacían preguntas de conocimiento general. Todo esto a la vez en 8 minutos. Pulpo nomás. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? En las tareas más simples, los hombres y las mujeres tuvieron puntajes similares. Pero, al sumar las actividades al mismo tiempo, ellas marcaron la diferencia en adivinen cuánto. En casi un 80%, elevando su puntaje final y demostrando que las mujeres efectivamente son más eficientes en realizar más tareas al mismo tiempo que el hombre promedio. Cuando un hombre va, la mujer ya está de regreso, dice el proverbio popular. Con este estudio se llegaba a la conclusión que efectivamente el cerebro de la mujer primitiva, por el cuidado de sus crías, la recolección de frutas para su familia, tenía que estar siempre concentrada y atenta a muchas cosas a la vez. En cambio, el hombre antiguo, que por lo general se dedicaba a la caza de animales para alimentar a su familia, su cerebro lógico y analítico solo se fijaba en la presa y ningún otro distractor. Ahora, si podemos ir, por favor, hermanos, a Efesios. Efesios, capítulo 5, los versículos del 23 al 27. Efesios 5, 23 y 27. ¿Sí? La palabra de Dios dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea más por roles que por importancia. Esto quiere decir que encarga al hombre una tarea y a la mujer otra. Dios sabía de estas diferencias. Sabía que el cerebro lógico y concreto de un hombre necesita la ayuda de un cerebro empático y diverso de una mujer. Por eso, tranquilos, mis queridos caballeros, que la responsabilidad de una buena mujer cristiana también recae en nosotros, como uno de los primeros mandatos de Dios de cuidar su creación, de cuidar sus hijas y de su familia. Ahora, volviendo nuevamente a Jesús y su entendimiento con el cerebro femenino, Él te dejó
una enseñanza valiosísima, querida hermana, en Lucas 10, del 38 al 42, en la cual vamos a abrir, que es nuestra tercera lectura. Esto nos centraremos hoy, queridos hermanos, y por favor, ayúdenme. Lucas 10, del 38 al 42. Es esta famosa historia que la vamos a desmenuzar un poco. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús ya era una figura conocidísima en Jerusalén. Era el personaje del momento. Su fama trascendía ya las fronteras. Tenía tanto amigos como enemigos, como es usual con la talla de Jesús. Algunos recibían de Jesús algún milagro y se quedaban a servirle. Otros simplemente se iban sin ni siquiera agradecer. Otros en cambio se volvían muy cercanos a él, hasta el hecho de invitarlo a su casa y disfrutarle un tiempo ameno. Este fue el caso de estos tres hermanos, de Marta, María y Lázaro, aunque hoy nos vamos a centrar más en las dos hermanas, que es Marta y María. Estas dos señoritas muestran la personificación perfecta de confundir los roles femeninos al servicio del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos hermanas eran dos buenas mujeres, las dos. Al ser amigas de Jesús, podemos deducir que eran mujeres tranquilas, de casa, hacendosas, respetuosas, temerosas del Señor, pero muy diferente en visiones de vida. Jesús obviamente lo sabía y siempre tenía la dosis exacta para cada una de ellas. La Biblia no menciona por qué, la razón de su orfandad, por qué no tenían papás, o por qué vivían solas con su hermano, o las edades de Marta y María. Pero estamos casi seguros de que Marta era la mayor, la mujer de más experiencia en esa familia, prácticamente la madre de María y Lázaro. Esto hay que tenerlo muy en claro para entender la visión de Marta más adelante, ya que el instinto maternal y de cuidado surgen al tener a alguien que cuidar. En la increíble creación de Dios, Él hace que este instinto femenino maternal nazca en la mujer incluso antes de casarse. En el hombre incluso surge lo contrario, después de casarse. Aunque para las mujeres tal vez esto es muy claro, a veces para los queridos caballeros no lo es. Para los hombres a veces no lo es. Pero el tener el conocimiento de ello y ponerlo en práctica hace que podamos entender, comprender, ayudar y guiar de mejor manera a nuestras queridas mujeres con amor, como nos manda claramente el Señor en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. María, en cambio, es la otra cara de la moneda. Especulando de forma responsable, podemos afirmar que María, en cambio, era la hermana menor. Era más inocente, era más risueña, más tierna. ¿Se pueden imaginar el asombro de María al tener al mismísimo Señor Jesús en casa? Un hombre maduro, masculino, seguro de sí mismo, gentil, y que empiece a contar sus historias, aventuras y sus enseñanzas. Ya les veo aquí a mis queridas hermanas, si ven un hombre así detrás de sus casas, tuvieran, Jesús, ¿no? Continuando con la historia de Lucas, en el versículo 38 y 39 nos narra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La casa de estos hermanos
era parada segura, como dicen los jóvenes, ¿no? Jesús, después de un camino largo de 2 millas desde Jerusalén hacia el este, pasa por Betania para visitar a sus amigos. Según parece, esta visita no fue planificada. Bueno, obviamente no había en ese tiempo un WhatsAppazo y le dice, bueno, hoy día caigo a su casa, ¿no? Obviamente no. Y nosotros sabemos que una visita sorpresa siempre trae contratiempos. Mi esposa le diría, los corre y corre, cae por acá. Y más para una mujer, y más diría para una mujer como Marta. En el versículo 39 nos nombra también a María como segunda protagonista de esta enseñanza. La Biblia nos dice que María se sentó a los pies de Jesús mientras escuchaba su palabra. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la personalidad de María, que era más suavita, más inocente. Para este tipo de mujeres, la respuesta pasiva no requiere esfuerzo. Viene de manera tan natural para María que Jesús no necesita llamarla. Ella viene rendida y sumisa a la gloria de Jesús. Ojo, hermanas, que ese es el primer llamado para la humildad femenina. Hermana, el querer controlarlo todo es la herramienta que el diablo utiliza para hacerte sentir culpable cuando las cosas no salen como tú quieres. Ese control desproporcionado hace que caigas en ese destructivo pecado del orgullo. Cuando queremos hacer y construir lo mejor para Jesús, pero nos olvidamos de darle lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Entre lo urgente y lo eterno. Muchas veces queremos convertirnos en Dios y controlarlo todo, pero nos olvidamos que somos simples criaturas y que dependemos del Creador. Nosotros podemos caer exactamente en la misma trampa que cayó Marta. En Lucas 10:40, lo que estamos ahorita leyendo, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta cayó en este engaño que Dios y la Biblia han desmentido por años. Es posible que al igual que Marta sintamos que debemos demostrar que amamos a Dios haciendo grandes cosas para Él, obras. Pero esta visión legalista de Marta consumió su corazón y le llevó incluso de acusar a su hermana delante del Señor Jesús. Cuando le dice: ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta es la mujer preocupada por excelencia. Muy entendible su intranquilidad y control. Algo que nosotros los hombres tal vez nunca vamos a entender. Es probable que el 80% de las mujeres estuvieran como Marta, trayendo una toalla para los pies de Jesús, trayendo un agua para los que vienen, acomodando el aposento para que se sienten, qué sé yo. El corazón de Marta parece más inclinarse en el servicio por probar algo o presumir que por el servicio en sí. Solo Jesús lo sabría. Sabría qué corazón controlaba a Marta, de qué se estaba dejando llevar y cómo su orgullo ganó al incluso de llegar a acusar a su propia hermana. ¿Se puede imaginar un poco la osadía de Marta? Incluso increpar al Señor Jesús y muy sutilmente mandar. En pocas palabras, esto es injusto, Jesús. Yo estoy aquí, sirve, y mi hermana tiene más beneficios que yo. Al mismo Dios. María no era vaga. Y lo sabemos por la respuesta del Señor Jesús. Contexto. Las mujeres judías desde muy pequeñas eran educadas para el servicio, más aún en los contextos pobres y de necesidad. No hay evidencia que María no tuviera esa enseñanza también y que lo cumpliera junto a su hermana, por supuesto. Es lógico que a la falta de su madre, Marta tomara ese rol y le enseñe todo a su hermana menor.
Entonces María también hacía los quehaceres. Como dato curioso, por favor hermanos, volvamos al capítulo 40, perdón, al versículo 40 de Lucas 10. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ustedes han escuchado mucho eso. La palabra griega utilizada para quehaceres en la Biblia es la palabra diaconía. Ahora que estamos, qué tremenda sorpresa, ¿no? Coincidencia. Ahora que estamos en este contexto de buscar líderes para nuestra iglesia, también existen los diáconos, que son servidores para la iglesia. Entonces, efectivamente, Marta estaba en servicio de diaconía, en servicio de quehaceres de la casa, en servicio de servir, valga la redundancia. Pero ojo ahora en el versículo 41, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús, en cambio, en este versículo no utiliza la palabra diaconía para referirse a los servicios de Marta, sino que utiliza la palabra griega perispato, que significa estar distraída o abrumada por muchas cosas. Entonces, esto es claro. Jesús, en otras palabras, con todo el amor del mundo, le dice a Marta, mi querida Marta, tú piensas que estás sirviendo y siendo una buena diaconisa para tu hogar, pero lo que estás haciendo es abrumarte, es lastimarte, es presionarte para cubrir tu expectativa orgullosa de servicio. Eso no es servir, es pecar. Y la última respuesta de Jesús en el versículo 42 es magistral. Como es usual, en el trabajo de Dios, siempre utiliza la debilidad como fortaleza. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:9. Y termina poniendo de ejemplo a alguien que Marta jamás imaginaría. Alguien que Marta tal vez la vio muy suave, muy dócil. Su hermana María. Marta pensaba estar haciendo lo correcto y lo que se debía hacer, un poco orgullosa, por cierto. Y Jesús, de manera tierna y comprensiva, sabiendo cómo llegar a una mujer, no con gritos, sino con afecto y cariño, de forma caballerosa le dice a Marta en el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué manera de abrir la mente de una mujer cristiana servicial, ¿verdad? No está mal, querida hermana, ser una mujer hacendosa y de tu casa. El problema es dónde está tu corazón y para quién sirves. ¿Lo haces para el qué dirán? ¿Lo haces porque quieres controlarlo todo? ¿Lo haces porque te sientes culpable? Dios viene a romper todas esas cadenas y decirte que no estás sola, querida hermana, y que te ama, que tienes mucho que trabajar aún, por supuesto, que tienes que ser diaconisa de tu hogar, efectivamente, pero no abrumarte con tu orgullo de controlarlo. Es más difícil para ustedes mujeres, lo sé, actualmente vivo con una, ya que Dios las ha creado con la capacidad de hacerlo, de hacer 5 cosas a la vez como el estudio. Pero Dios te llama a seguirlo como María. Una vez terminado tus responsabilidades, siéntate a los pies de Jesús y escúchalo. El demonio seguramente te dirá alguna vez, ya ves cómo pierdes el tiempo haciendo tu devocional o en la iglesia cuando pudieras estar haciendo otra cosa, limpiando. Cuidado.
El diablo te engañará y manipulará con cosas que parecen lógicas, con cosas que parecen necesarias. Pero ¿qué te llama a ser Dios primero? Busca el reino de Dios y su justicia perfecta. María lo escogió y gozó de los beneficios de su elección. Marta pudo haberlo elegido también, pero no lo hizo en ese momento. Jesús también estaba presto para ella, pero su corazón aún no lo comprendió. Mi hermana querida, Dios te busca y espera. No importa con quién te identificaste hoy en el mensaje, con Marta, con María. Él está presto a darte descanso, alivio y protección. Espero que este mensaje haya llenado tu paz y tu corazón de gozo, querida hermana. Sabiendo que lo que Dios espera de ti no es el controlarlo todo, sino soltarlo todo en las manos de tu Creador y sentarte a los pies de Jesús, como lo hizo María. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será.